Esto se llevaba barajando tiempo, yo lo sé, se llevaba en La gente es mala dice y comenta, entre lenguas, la posibilidad no solo de que saliera de algún modo por parte de las agredidas, vamos a decirlo así, esta información sobre Julio Iglesias, pero también, ojito, y quiero que lo tengáis claro, el hecho conrectual de que se está esperando que en esos documentos de Jeffrey Epstein salga también este señor, como han salido otros cantantes a nivel internacional y españoles que ya están en esa lista o ya se sabe que están en esa lista, pero Julio Iglesias es uno de los que, sin duda, diría yo, supuestamente, probablemente lo podemos decir si queréis, pero vamos, las posibilidades de que no esté es básicamente nula, este Julio Iglesias. Así que al final Europa Press ha tenido que salir confirmando la noticia y lo titulaba: empleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresión sexual. Vamos a ver, porque Europa Press ha lanzado, y mira que lo hace pocas veces, un vídeo, concretamente el que vamos a ver ahora en pantalla. Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe. Antiguas trabajadoras, una empleada del hogar y una fisioterapeuta aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por el diario.es en colaboración con Univisión Noticias. Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años. Así se desprende de la investigación realizada durante 3 años, en los que ha contactado con 15 ex empleadas del servicio, entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España. Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales fueron entrevistadas en repetidas ocasiones durante más de un año y han ofrecido testimonios consistentes y estables, como recoge la publicación, que asegura que sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos. Según las experiencias de 6 trabajadoras o visitantes de la casa con las que ha hablado el diario.es, aseguran que había 2 categorías de empleadas: las que trabajaban en el servicio doméstico y las que tenían funciones específicas como fisioterapeutas o bien simplemente acompañantes o invitadas del cantante. Por encima de esta, las encargadas manejaban todos los asuntos del hogar y transmitían y ejecutaban órdenes del dueño de la casa. Según uno de los relatos, estas encargadas instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante. Y ojo al piojo, y digo ojo al piojo, y vamos a empezar por el final, porque no ha tenido que salir deprisa y corriendo la Fiscalía General del Estado dando el ok para la investigación de la denuncia. Vamos a verla y ya entramos en lo que han dicho las empleadas. Y ojo que hay muchas pruebas, ¿eh? Ojito que estamos hablando de, como han dicho, de WhatsApp, de papeles médicos. Ojito, ¿eh? Ojito que lo tienen bien pillado por los bajos fondos, vamos a decirlo así. Pero os voy a compartir la pantalla donde Fiscalía, y esta noticia es de hace nada, aquí la tenemos. Fiscalía investiga una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata. 2 mujeres denuncian el 5 de enero al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Porque hay mucha gente por ahí diciendo que es una cortina de humo. De cortina de humo nada, ¿eh? Esto lo tenía Fiscalía el día 5 y la noticia ha saltado ahora, ¿eh? O sea, que llevan tiempo ya verificando que la denuncia es correcta, ¿eh? El día 5 de enero, el cantante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que mantiene las pesquisas con carácter reservado. O sea, lo han pillado con el carrito del helado. Carácter reservado, que no. Ojito, que no. Y aquí lo estoy diciendo alto y claro, oído navegantes. ¿eh? Es la causa está bajo secreto de sumario. No. Carácter reservado, sí.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene abierta desde el 5 de enero una investigación contra el cantante Julio Iglesias por supuestos delitos de agresión sexual, ojo, y trata. Fuentes de la Fiscalía confirman la apertura de diligencias preprocesales relacionadas con la denuncia de dos mujeres cuyo testimonio han adelantado el diario.es. Ahora vamos a ver las declaraciones. El Ministerio Público ha rechazado ofrecer más información sobre la investigación en curso, en aras a la protección prioritaria de las supuestas víctimas y dado el carácter reservado de las diligencias, al tratarse de presuntos delitos cometidos por un español en el extranjero y denunciados en España. Su investigación corresponde a la Audiencia Nacional. Ojito, directo a la Audiencia Nacional, ¿eh? La audiencia la denuncia presentadas por dos mujeres a través de la organización internacional Phobos Volvex hace alusión a presuntos delitos cometidos entre 2021, cuando Julio Iglesias tenía, ojito, 77 años. Esto es importante por lo que os he dicho de la lista del señor Jeffrey Epstein. Estamos hablando cuando tenía 77 años. Soy un truán, soy un señor. Taranana. ¿Recordáis? El escrito relata también la colaboración de los trabajadores de los domicilios del artista en República Dominicana, La Habana, donde tuvieron lugar los hechos denunciados. Ambas denuncias trabajaron en las mansiones de Iglesias. La Fiscalía todavía ha denunciado nacional tal. La información publicada por el diario.es es relativa a varios episodios de agresiones sexuales de Iglesias a las denunciantes. Una de ellas se vio forzada a mantener encuentros sexuales reiterados con el cantante, y la trabajadora denuncia que era su superior en jerarquía. La otra denunció como Iglesias le realizó tocamientos en los ambas, Es que si yo digo esto nos pueden cortar el vídeo, ¿vale? Bueno, que el escrito aportado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional enmarca los hechos en un delito de trata de seres humanos. Ojito, están hablando de trata de seres humanos, con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes del grupo criminal y de peligro para la investigación de las denunciantes. Ojo a la gravedad, ojo a la gravedad de lo que estamos hablando. Lo repito, el escrito aportado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional enmarca los hechos en un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes de grupo criminal y de delitos para la integridad de las denunciantes. Explica cómo las dos trabajadoras fueron captadas y aisladas en el domicilio de Iglesias, que restringía las salidas de la plantilla, excusándose en las condiciones sanitarias durante la pandemia. Las acciones de Iglesias también son constitutivas de presunto delito de agresión sexual en conexión con penetraciones realizadas con las manos de acuerdo con los testigos de la denuncia. La denuncia relata también propuestas de varones, o sea que aquí le daba la carne y al pescado, a hembras y a varones, y comentarios humillantes de tipo sexual. O sea, estamos hablando de que la Audiencia Nacional sí que es cierto, porque cuando empezó a salir la noticia, parece que dudaba la gente de lo que se estaba hablando, pero como vemos, no es así. La Audiencia Nacional la tiene desde el 5 de enero. Bueno, vámonos a lo que sería, o cómo salió la noticia. La noticia, en principio, ahí donde la tengo, la dio directamente aquí. O le fue filtrada a un periódico español que es OK Diario.
Y la titula así: extrabajadoras de la mansión de lujo Iglesias acusa al cantante de agresión sexual. Vamos a verla porque la nota es os lo digo, brutal de necesidad. Y vamos a ir poquito a poco porque tenemos también las declaraciones al respecto de los susodichas. Vamos a ver. Aquí tenemos la nota original. Esta nota, está con filtraciones de lo que ha sido la investigación que nos ha comentado que ha recibido directamente, vamos a decirlo así, la Audiencia Nacional. Extrabajadores de la mansión de lujo Iglesias acusan al cantante de agresión sexual. Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta afirman que trabajaron para el artista español en el año 2021 en un ambiente de control, acoso y terror en una mansión de la República Dominicana y Habana. Una investigación exclusiva de OK Diario en colaboración con Univisión Noticias. Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias, el periódico. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a la cuestión. Dos mujeres aseguran que Julio Iglesias las agredió sexualmente cuando trabajaban para el cantante en régimen interno en su mansión del Caribe. Una empleada del servicio doméstico relata que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetración, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y una compañera fisioterapeuta cuentan que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según las entrevistas, ocurrieron en el 2021. Las más jóvenes tenían 22 años. Rebeca, nombre ficticio para proteger la identidad, afirma que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. Allí, según ha relatado, la penetraba con los deditos por detrás y por delante, sin que ella diera su consentimiento. Me usaba casi todas las noches, dice en una entrevista con OK Diario y Univisión Noticias. Me sentía como un objeto, como una esclava. Añade, estos acuerdos sexys se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico. Otra de las mujeres entrevistadas, Laura, también nombre ficticio, asegura que Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechitos contra su voluntad. Estábamos en La Plata y él se acercaba y me tocaba los pezones. Recuerda la extrabajadora que relata que en un episodio similar sucedió también en la piscina de la villa que tiene el cantante en Punta Cana, un complejo de lujo de la República Dominicana. Estos dos testimonios son considerados como son conscientes con otros relatos a los que ha accedido el periódico Univision. Ante el temor que sentían al compartir tu testimonio, dos de las entrevistadas fueron remitidas a una organización internacional de derechos humanos. Las mujeres aceptaron este asesoramiento legal que decidió por decisión propia y sin participación de los medios. O sea que parece ser que cuando empezaron a hablar estas chicas, les propusieron que una organización pro derechos humanos les ayudaran de una manera más judicial o asesorar judicialmente contra lo que podía ser lo ocurrido, ¿no? Periodistas de OK Diario y Univisión se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por referencia vía con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas
a su residencia. Los hechos que relatan Rebeca y Laura tuvieron lugar en la residencia de Julio Iglesias en Punta Cana, República Dominicana, y en el Holding Key Habana, con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación de personal, según afirman estas dos trabajadoras. Según el periódico OK Diario y Univision Noticias, han hecho llegar preguntas sobre estos casos a la encargada de la gestión de la casa y la selección del personal sin obtener respuesta. En cambio, la mujer a la que Rebeca señaló como la primera de sus jefas en entrar a trabajar en la villa de Punta Cana y con la que afirmó que mantuvo un primer encuentro sexy junto a Julio Iglesias, calificó estos hechos de patraña y alegó que trabajó para Iglesias como bailarina por muchos años. O sea, lo que está diciendo esta señora que la contradice es que trabajó como bailarina para Julio Iglesias. Ojito lo que está diciendo. Además, añadió que solo tenía agradecimiento, admiración y respeto por el gran artista y el gran ser humano que es. Y le describió como humilde, generoso, un gran caballero y muy respetuoso con todas las mujeres. A ver si esto ya es una de las vídeos. A ver. Vamos a dejar que se cargue, porque aquí vienen las declaraciones. Ella me llamó por teléfono y me dijo, mira, vas a trabajar con la persona más importante de la República Dominicana, más que el presidente. Y yo como que, wow. No me imaginaba quién era. Y después ella me dice, mira, vas a trabajar con fulano. Y yo, bueno, bien. Realmente yo no lo tenía en mi playlist. Sabía que existía, pero no me sabía mucha música de él. Más me sabía del de su hijo, que era más a mi tiempo. Entonces yo lo busqué como para yo confirmar de que era él. Yo lo busqué por Google y vi su foto y dije, bueno, sí es él. Bueno, continuamos. Vamos a dejar un poquito que lea también el señor Google para también descansar un poquito la voz. A ver. No, esto era así, ¿no? La encargada responsable de la selección de empleadas gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Estos análisis se realizaron en junio de 2021, como confirma la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Según Rebeca, esta misma manager favorecía y participaba en las solicitudes sexuales que les hacía Julio Iglesias. Al momento de la publicación de este artículo, esta empleada no ha dado respuesta a las preguntas realizadas por el diario.es y Univision Noticias. Durante 3 años de investigación periodística, el diario.es y Univision Noticias han contactado con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. Estas entrevistas describen las condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias. Las 2 mujeres que refieren agresiones sexuales fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables. Sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos. Y es lo que os estaba diciendo, ojito que estamos hablando de que por eso la Audiencia Nacional está estudiando el admitir la denuncia, porque está hablando de documentación importante. Recordar, sus declaraciones han sido contrastadas, o sea, las han contrastado la Audiencia Nacional con abundantes pruebas documentales, con fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos. Ojito al piojo que esto va bastante en serio, ¿vale? De hecho, vuelvo a repetir, ha sido la Audiencia Nacional, como hemos leído al principio, el mayor, para los que no seáis españoles, es el mayor
el mayor cargo que hay, ¿no? Es como si allí estuviera en la justicia federal, ¿vale? Pues esto es lo mismo, o sea, es porque tiene un empaque y puede tener posibilidades de que esto, muchas posibilidades de que tire para adelante, ¿vale? Vamos a seguir. Un lugar donde se normaliza el maltrato. Laura recuerda que lo que al llegar le pareció una casa de ensueño. Pronto se destapó como un lugar dominado por un clima de peleas casi diarias y de enojos si algo no se hacía según el gusto o el criterio de Julio Iglesias. Esta mujer describe un ambiente incómodo que mantenía a las trabajadoras en tensión, en permanente modo alerta e irritables, un lugar donde Iglesias normalizaba el maltrato. En palabras de Rebeca, a esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible. En la casa de Punta Cana solían coincidir cerca de una decena de trabajadoras del hogar. Según un documento al que han accedido el diario.es y Univision Noticias, el número de empleados de Julio Iglesias en agosto de 2023 ascendía a 16. Julio es una persona muy controladora, dice Laura. Afirma que Iglesias ejerce ese poder a través del miedo. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no, añade. Ese control lo dejaba ver con innumerables detalles, desde vigilar la cantidad de comida que se servían en el plato o a preguntar cuándo les venía la menstruación, dice Laura. Rebeca añade que, en su caso, esa autoridad la imponía pidiendo ver su teléfono en cualquier momento. Yo no dejaba, el móvil, con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer, revisar el teléfono, y siempre archivaba los chats u ocultaba las fotos. Ya que teníamos prohibido tirar fotos en la villa, dice Rebeca. Bueno, como estáis viendo, estas son las fotos, vista aérea de la casa de Julio Iglesias en Punta Cana, República Dominicana, en una imagen, en este caso es del 2003, o sea, tenía lo que tenía, ¿no? De hecho, os voy a poner un vídeo antes de seguir porque un comentarista de televisión ha confirmado que mínimo por casa, él tenía 16 empleados, 16 empleados. Y sí que está confirmado. Voy a poner ese archivo de lo que se ha hablado en televisión, me parece que era Antena 3 Televisión, sobre esto en concreto. ¿Conocías, por cierto, a Julio Iglesias? ¿Has coincidido alguna vez con él? Porque como tú tienes esta relación con el mundo de la música... No. Pero estaba pensando que una de sus canciones más famosas se llama Soy un truán, soy un señor, y a este hombre se le ha reído que fuera un truán toda la vida, ¿no? Truán, según el diccionario de la RAE, es una persona sinvergüenza que vive de engaños y estafas. Se le ha reído mucho cuando salía al escenario y decía me ha acostado con 3.000 mujeres. Se le han reído mucho las gracias cuando dijo yo tengo que hacer el amor 3 veces al día, a ser posible con 3 mujeres distintas. Se le han reído mucho las gracias cuando ha subido a un escenario diciendo yo antes de dar un concierto siempre tengo que echar un polvo porque si no, no me sale bien el concierto. Esas cosas que para mí, desde luego, en mi manera de ver la vida son bastante rijosas, bastante espesitas, se le han reído y ahora nos damos cuenta de que detrás de esas historias había algo mucho peor, desde luego yo creo que impensable. Yo también sí, y mucho me temo que sí será. No solo era un cantante de éxito internacional, es que es verdad que durante algunas décadas, hace ya tiempo, pero durante los 70, 80, incluso durante los 90 era un ejemplo de masculinidad. De masculinidad y de otras cosas. Me preguntaba que si era así lo he conocido. Yo no lo he conocido directamente, pero sí conozco mucha gente que lo ha tratado, gente que lo ha entrevistado, gente que ha ido a su casa, gente que te contaba cómo el tío tiene un ejército de servidumbre de chicos y chicas jóvenes. Y he leído las memorias de Ramón Arcusa, que eran... De chicos y chicas jóvenes, ojito, ¿eh? Sí, pues que parece ser que lo que decía era cierto, Elín. O sea, eso de soy un truán, soy un señor, y todo lo que ha dicho, que todo el mundo le ríe las gracias, era tal cual lo estaba diciendo, es brutal. ¿Cuántas personas de servicio había, Raquel? En ese momento, en 2021, tenía 16 personas de Pues no está mal, ¿eh? contabilizadas. En las memorias de Ramón De servicio Arcusa de todo cuenta tipo, que- no sabemos especificar. Empleados domésticos, por decirlo. Domésticos o bueno, no sabemos especificar porque los registros no son tan específicos. Ramón Arcusa, para quien no lo recuerde, es uno de los dos miembros. Hombre, Ana Obregón no lo va a defender si defendió a Jeffrey Epstein. Sí, defendió a Jeffrey Epstein. ¿O no lo recuerdas, Pilar? Como para no defender a Julio Iglesias. Y de hecho, ojo, vuelvo a repetir, que hay un 99,99% de posibilidades que en esa lista de Epstein salga Julio Iglesias, ¿eh? Ojito. Al igual que ha salido el otro cantante de ópera, ¿eh? Ojito.
del dúo dinámico y que hizo de productor de él. Y él cuenta que era tan friki que está en su casa y un día están sentados tomando una copa y Julio Iglesias tenía 2 Rolls Royce. De pronto un Rolls Royce empieza a arder y Julio, sin moverse, dice: mira, ya está ardiendo el coche, dentro de un minuto está ardiendo el de al lado. Y arden los 2 coches sin que el tío se levante y se siga tomando la copa. O sea que Así es, un y tipo unos muy días peculiar, después ¿no? tenía 2 Rolls Royce exactamente iguales. Muy peculiar. Bueno, pues para que veáis que básicamente lo que se está diciendo, lo que ellas estaban diciendo, y ya lo ha confirmado, es que es cierto, de algún modo, lo que las chicas están contando, ¿no? Y vuelvo a repetir, es que lo ha cogido la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional no coge algo si no tiene sesgos. Sí, Plácido Domingo. Plácido Domingo fue otro y ese estaba en la lista de Jeffrey Epstein y son primos hermanos, vamos a decirlo así. Estaba, y yo creo que, de hecho, se habló en la listado de los posibles españoles que estuvieran en la lista de Jeffrey Epstein, que Julio Iglesias fuera uno de ellos. Ojito, ojito. Vamos a seguir porque vamos a escucharlas a ellas también. La verdad es que esta nota está súper mega completa. Y aquí es donde ha saltado. Ha tenido que salir la Audiencia Nacional a dar el ok, que es la primera noticia que hemos dado. Las mujeres con las que ha hablado este periódico trabajaron para Julio Iglesias cuando República Dominicana aún vivía los efectos de la pandemia. Iglesias arguyó el miedo al contagio para prohibir o limitar las salidas al exterior de la finca de sus trabajadoras domésticas en cualquier momento del día. No obstante, las restricciones del gobierno en esas fechas eran únicamente nocturnas, con un toque de queda que finalizó en agosto de 2021. En cualquier caso, a las encargadas, así como a los hombres del personal, si les permitían salir o entrar, según los trabajadores entrevistados. Cuando estas jóvenes entraban al servicio del cantante en República Dominicana, no les formalizaban un contrato laboral por escrito. Según dicen, algunas de ellas cumplían jornadas de 10 horas diarias que, en algunas empleadas, podían alargarse hasta las 16. Y las libranzas no llegaban hasta pasados 3 meses de trabajo ininterrumpido. Iglesias les presentaba este trabajo como una gran oportunidad, con la que podrían vivir en casas de ensueño y viajar a otros países. Echando la vista atrás, Laura recuerda el contraste entre lo que veía por fuera y lo que sentía por dentro. Pensaba: ¿cómo es posible que viva en este paraíso y que lo único que quiera es estar encerrada en este cuarto? Caí en una depresión muy fuerte y me di cuenta de que no quería estar ahí, añade. Bueno, pues vamos a escuchar otro cachito de lo que cuentan las personas, o las 2 chicas en este caso, que han, Ella me llamó por denunciado. teléfono y me dijo: mira, vas a trabajar con la persona más importante de la República Dominicana, más que el presidente. Y yo como que, wow. No me imaginaba quién era. Y después ella me dice: mira, vas a trabajar con fulano. Y yo, bueno, bien. Realmente yo no lo tenía en mi playlist. Sabía que existía, pero no me sabía mucha música de él. Claro, recordamos que esto ocurrió con estas 2 chicas cuando tenían 77 años. Lo busqué como para yo confirmar de que Sí, era él, secuestradas, por Google, básicamente. foto, y dije, bueno, sí es él. Básicamente secuestradas. Bueno. Vamos a continuar. Porque esto se pone interesante, ¿verdad? Solo las empleadas de mayor confianza le acompañaban en sus estancias temporales en Bahamas o España. Tanto en 2021 como en 2022, 2 de las mujeres del servicio de Punta Cana fueron elegidas para trabajar durante el verano en la casa que el artista tiene en Málaga. Este periódico ha hablado con 3 de las 4 empleadas que se desplazaron a España durante esos 2 años y que afirman que las jornadas laborales allí fueron más exigentes que en Punta Cana y que tampoco se les permitió salir de la finca de Ojén, a 10 kilómetros de Marbella, con normalidad. O sea, básicamente estaban secuestradas. Sexuales. Los testimonios de las ex empleadas describen, de manera coincidente, un sistema de selección de personal que comienza con anuncios en redes sociales en los que se ofrece trabajo doméstico con alojamiento incluido dirigido a mujeres jóvenes. 25 a 35 años, el trabajo es con dormida, beneficios. 25.000 pesos, unos 350 euros al cambio de ese momento, decía uno de esos anuncios, al que dio respuesta una de las mujeres entrevistadas. La encargada de gestionar la contratación,
que era la jefa de las empleadas en la casa, le solicitaba, durante el primer intercambio de información, Sí, trata y abuso. Sí, sí. fotografías de Eso caras es lo que dice la con- Audiencia Nacional, Ceci. Según las conversaciones de WhatsApp a las que ha accedido el diario.es, pactaba la contratación sin entrevista personal. Al poco de estar allí, según Laura y Rebeca, Julio Iglesias la sometía a preguntas íntimas. ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los tríos? ¿Te has operado los pechos? Y, en algunos casos, les pedía ver los senos o se los tocaba, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela. En ese tipo de conversaciones también les hacía proposiciones sexuales, las presionaba insistentemente para que accedieran y las insultaba. Boluda era su improperio más habitual, según el relato de estas mujeres y de otros testigos. Mira, boluda era lo más... Oh, qué fino, ¿no? Ja. No lo digo porque, mira, aquí tenemos otra fotografía interesante, importante, aportada en la causa. Julio Iglesias acompañado, o con sus dos acompañantes, que le ayudaban a entrar al mar en la playa de Punta Cana en el 2020. Recordamos que estas chicas trabajaron para él cuando ya él tenía 77 años. Vamos a continuar. A coerción, según explican Laura y Rebeca, no llegaba solo por parte de él sino también de las jefas, que insistían para que sus subalternas aceptaran las solicitudes. Una de las dos mujeres identificadas como encargadas no quiso contestar a las preguntas detalladas, pero describió estas afirmaciones como patrañas. La otra no contestó. La insistencia descrita por las extrabajadoras podía suceder en público. Como la petición a Laura para que se desnudara frente a sus compañeras, algo que fue confirmado con una invitada presente en la casa, o en privado, en la habitación de Julio Iglesias, de noche. Si las mujeres no accedían, entonces sufrían desprecios y humillaciones por parte del cantante, según cuentan en las entrevistas. Cuando le digo que no Pues quiero María, estar con yo él, creo que sí. comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy Esta a gente estar no con él, cambia. que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo. Porque él me quería y me había cogido cariño, estaba siempre junto con él, dice Rebeca. Iglesias añadió algo que Rebeca dice que nunca va a olvidar. Que era una princesa con suerte por estar en su casa. Para sí misma, ella se dijo: ¿cómo voy a ser una princesa con suerte si trabajo más de 16 horas? En ese momento, Rebeca no se atrevió a decir ni una palabra más, pero rompió a llorar. Él trataba de decirme que yo no tenía derecho, por nada del mundo, Exacto, a decirle agua. que no, a rechazarlo, Todos saben todo. añade. Todos saben todo y eso lo sabemos porque hemos visto muchísimas historias de este tipo, vamos a decirlo así. Vamos a continuar. Porque aquí me está fallando algo, menos mal que lo he bajado. Pero bueno, luego os comento. A ver si me confundo o no me confundo. Una jerarquía de empleadas. Las vivencias de 6 extrabajadoras o visitantes de la casa con las que ha hablado el diario.es trazan una dinámica que coincide. Hay dos categorías de empleadas, las que trabajan en el servicio doméstico, y las que tienen funciones específicas, como fisioterapeutas o bien simplemente acompañantes o invitadas del cantante. A las cuales las domésticas debían dirigirse como señoritas. Por encima de estas, las encargadas, que dan órdenes al resto, manejan todos los asuntos del hogar y se encargan de transmitir y ejecutar lo que manda el dueño de la casa. El diario.es ha identificado a dos mujeres que ocuparon el puesto de encargada o jefa del servicio de las mansiones de Iglesias y que, en ocasiones y según el relato de Rebeca, instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante para mantener sexo con él en compañía de las jefas. Una de las encargadas no ha respondido a los mensajes de eldiario.es y Univision Noticias. Otra de ellas no ha dado respuesta a las preguntas, pero ha señalado que no tiene nada que decir frente a esas acusaciones. Rebeca trabajó en el servicio doméstico del artista en sus casas de República Dominicana y Bahamas durante 10 meses y, rápidamente, se convirtió en una de las trabajadoras de confianza de Iglesias. Cuando Rebeca contestó por WhatsApp a la oferta de empleo, una mujer le pidió referencias, 5 fotografías y un currículum. Además, le preguntó si tenía hijos. Rebeca no tenía carta de referencia, pero apenas unas horas después la llamaron por teléfono para comunicarle que el trabajo era suyo. No hubo entrevista personal.
Ella tenía 22 años. Exacto, Al poco de empezar Eli, a trabajar en la limpieza de exacto. la residencia, comenzaron los halagos sobre su físico. Y también, las advertencias y las normas. No podía tener novio mientras trabajara para Julio Iglesias, estaban prohibidas las fotografías en el interior de la casa, así como en los jardines o la playa privada. Y debían entregarle el móvil a su jefe si él lo solicitaba para revisar las fotos y las conversaciones de WhatsApp. Además, las empleadas tenían prohibido salir de casa, supuestamente por el miedo al contagio que sufría el cantante. Relacionarse con los empleados de mantenimiento y hablar o entablar amistad entre ellas. Pero, de una manera u otra, algunas conseguían saltarse esas normas. Bueno, pues menos mal, ¿no? Aquí tenemos a Julio Iglesias acompañado en la playa de Punta Cana, República Dominicana, en 2010. Pues bueno, pues esas empleadas que le acompañaban a todos los sitios, por lo visto, ¿no? Vamos a continuar. ¿Veis? La nota está muy, muy completa. La primera petición que incomodó a Rebeca, que había sido contratada para limpiar y cocinar, fue la de darle un masaje en los pies a Julio Iglesias. Después de hacerlo, él le dio una gratificación de $50. Fue la única vez en la que él le dio dinero tras una petición que sobrepasaba sus obligaciones laborales. El siguiente episodio fuera de lo normal sucedió cuando una encargada de la casa le indicó que bañarse en el mar con Julio Iglesias también formaba parte de su trabajo. Así como de otras limpiadoras o camareras. Antes de bajar a la playa, me puse nerviosa y le pregunté a una cocinera que llevaba años allí si eso era normal. Le dije yo no estoy acostumbrada a hacer ese tipo de acercamiento con un jefe. Pero ella me dijo que era normal, recuerda Rebeca, que tuvo que acompañarle en múltiples ocasiones. En la primera de esas veces, Rebeca se puso un pantalón corto encima del bikini, pero la encargada y Julio Iglesias le dijeron que se lo quitara. Cuando me lo quito, él me dice que me dé una vuelta y hace el comentario de que yo tenía muy buenos glúteos, dice. Pues sí, se creía a Dios. Vamos a escuchar otro, a ver si, porque si no lo que haré, menos mal que los bajé. A ver, este es, a ver si no como los tengo bajados, luego los escuchamos, ¿vale? Posible. Ven a Planet Fitness. Entrena por 27... Vaya, hombre, con los anuncios. Vamos a escuchar porque son fragmentos de lo que la Audiencia Nacional tiene de las declaraciones de estas chicas, ¿no? Entonces, va a ser interesante que los veamos, ¿no? Vamos a ver. La persona más importante de la República Dominicana, más ella me llamó por teléfono y me dijo, mira, vas a trabajar con la persona más importante ¿Otra de la vez? República Dominicana, más que el No. presidente, y yo como que... A ver, esperar a ver, porque es que... Si por lo que sea no. del gimnasio se te hace... Bueno, como los tengo guardados, tengo guardados los vídeos, vamos a escucharlos, los tengo bajados por si acaso. Os los voy poniendo porque si no... A ver, vamos a ver el siguiente, este. Volátil, agresivo y humillante. Él se lesiona y se vuelve más irritante y se... Bueno, pues son fragmentos que os voy a ir poniendo de lo que está en estos momentos en la Audiencia Nacional aquí en España sobre este señor, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a continuar con la nota porque no tiene, como veis, ningún tipo de desperdicio. Esa mañana, ya dentro del agua de la playa privada de su mansión en Punta Cana, el cantante le preguntó a Rebeca: ¿eres libre? Y añadió algo más que ella no pudo entender. Inocentemente le dije que sí, porque estaba soltera, cuenta. Luego me dice: ¿vienes a mi habitación en la noche? Le digo que sí, pero no estoy pensando que es para tener sexo. Después de comer, una de las dos jefas que tuvo Rebeca durante su estancia en la casa y que escuchó la conversación en la playa, le preguntó si estaba segura de lo que había aceptado. Ella me dice: mira, es que él quiere que nos acostemos juntas hoy. Yo le digo a ella que no lo voy a hacer, que estoy muy nerviosa y que no quiero hacer eso. La jefa le insistió. Lo tienes que hacer, dijiste que sí, recuerda Rebeca. Esta intentó evitar el encuentro, pero afirma que fue imposible. Aunque esta jefa de Rebeca fue preguntada por este episodio, no contestó a la pregunta de este medio.
Al llegar la noche, después de dejar fregada la cocina, su jefa la llamó para que se preparara. Le hizo cambiarse de ropa, ponerse unos tacones y un complemento hawaiano. Ella me dice que, si yo quiero, me ponga la mano en la vulva para que ella no me toque. Y lo hago así. Fingimos, recuerda Rebeca. Antes de entrar al dormitorio, su jefa le hizo beber varias copas de vino y chupitos de tequila. Ya en el dormitorio, donde le proporcionaron más alcohol, encontró a Julio Iglesias desnudo de cintura para abajo. La mujer besó a Rebeca en la boca. Yo, con muchísima vergüenza, no dejo que me toque mucho, siento que me toca y que no quiero. Él me quitaba la mano de la vulva, pero yo enseguida la ponía nuevamente, cuenta. Al día siguiente, Rebeca se despertó en la habitación de él, vomitando y con resaca, sin recordar qué había pasado después de este último recuerdo. Como veis, si se lo estáis diciendo en el chat y es así, es muy fuerte lo que la Audiencia Nacional tiene contra Julio Iglesias, el cantante Julio Iglesias. Voy a poneros otro de esos vídeos. Y yo tenía una compañera que cuando lo veía se ponía muy nerviosa. Cuando lo veía ella se escondía. Entonces en ese... Impresionante, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la nota, porque ya os digo que no tiene desperdicio, es brutal lo que estamos viendo. Unos días después, Rebeca acompañó a su jefe a pasar unos días en su mansión bahameña de la isla de Nueva Providencia. Allí, ella fue llamada de nuevo a la habitación de Julio Iglesias a las 11 de la noche. En esta ocasión era una jefa diferente, de rango superior a la anterior, quien la esperaba allí. Era la misma que gestionó su contratación. Rebeca recuerda que ambos la esperaban en la cama, semidesnudos. A partir de ese día, Iglesias y las jefas del servicio la reclamaban todas las noches. Yo comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana y acababa a las 11 de la noche. De ahí me llamaban a la habitación, de Iglesias, y salía a las 12 o a la 1 para ir a mi habitación a dormir, recuerda. Ellos me llamaban 4 o 5 veces a la semana para estar con ellos en su habitación, dice. Solamente me dejaban descansar cuando estaba su esposa con él en Punta Cana o cuando estaba otra señorita, añade. Mientras estaba, la jefa que la había contratado, él hacía lo que quisiera conmigo, recalca Rebeca. El diario.es y Univision Noticias han contactado con Miranda Rigsburger, esposa de Julio Iglesias, pero no han recibido respuesta. Me cogía muy duro la vulva y me dolía mucho. Le decía me molesta, no quiero, pero él seguía igual, explica Rebeca. A veces también tenía que fingir porque le decía que no y él no escuchaba, señala. En una ocasión, a pesar de su negativa, Rebeca afirma que, en la casa de Bahamas, él la penetró analmente con los dedos y sintió mucho dolor, más de 5 veces le dije que no, reitera. Pero él siguió igualmente. En esos momentos la mujer sentía que no podía escapar. Soy tu puto robot, tu esclava, tu muñeca. Y no puedo moverme, recuerda Rebeca que pensaba entonces. También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza, horrible, dice, y afirma que Iglesias también le pegó bofetadas a la encargada. Ella también me mordía las piernas, añade, y muestra a este medio unas fotografías tomadas en esas fechas con cardenales y marcas de mordeduras. Como veis, hay pruebas, hay pruebas. La pregunta de este medio sobre este episodio. Hay pruebas. Vamos a continuar viendo otra de esas declaraciones de ellas. Brutales. A ver dónde la tengo. Aquí. Voy a verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo las cosas hawaianas, me da 3 o 4 tragos de tequila. Como para que yo no estuviera nerviosa. Y yo le estoy diciendo a ella que yo no lo quiero hacer. Que no lo quiero hacer. Y ella me está diciendo sí. Como que me está convenciendo. Y Por yo ahora que sí. no. Y lo Está último mirándolo que de hizo la para Audiencia Nacional, convencerme fue Angélica. decirme que fingiera. Ella me dijo, finge sí, el tequila. Y bueno, hicieron lo que hicieron y yo me quedé dormida y no recuerdo más. Quedé inconsciente, estaba borracha. Yo caí sin darme cuenta. Hasta el otro día sé que me levanté en su habitación. Esa fue la primera noche que dormí en su habitación, nunca había dormido en su habitación. Y
Cuando yo despierto al otro día en su habitación, en su cama, con náuseas y vómitos, resaca, el día fatal lo pasé. Y Bueno, pues continuamos con la nota. Ya veis que es brutal, que tenemos toda la información hasta ahora y la estáis viendo y no hay que deciros. Los episodios se repitieron. Un día, recuerda la mujer, Julio Iglesias estaba enfermo de ciática, una dolencia que viene de lejos. En 1963 sufrió un accidente de coche y, durante la hospitalización, le detectaron un tumor. A consecuencia de la operación, arrastra dolencias de espalda que ha procurado tratar con ejercicio y fisioterapia. A su edad, esos problemas se han recrudecido y le provocan grandes dolores y limitaciones de movilidad. Sufría mucho de calambres, recuerda la fisioterapeuta que le cuidaba. Tenía un dolor tan fuerte que le temblaba la pierna y no podía dormir, coincide Rebeca. Cuando el dolor empeoraba, Rebeca le cuidaba a todas horas durante días, a turnos con su jefa. Yo andaba como una zombie esa semana, no dormía. En una de esas jornadas de enfermedad, le dijeron que acudiera a su habitación por la noche. Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito, porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga, afirma la mujer en una de las múltiples entrevistas con este medio. En el transcurso de la entrevista con el diario.es y Univision Noticias, Laura recuerda una conversación con Julio Iglesias que coincide con el episodio relatado por Rebeca. Empezó a decir: anoche no dormí nada porque el calambre no me dejó, la pobre Rebeca y la encargada no durmieron nada, y Rebeca estuvo toda El la mismo, noche chupándomela a ver si me daba Ojito. sueño, pero qué va. No pude pegar ojo en toda la noche. Yo le contestaba como si fuera broma. Él siempre hacía este tipo de comentarios y luego decía que era broma, dice la fisioterapeuta. Ojito lo que está diciendo. O sea, él mismo en una entrevista lo contó. O sea, lo contó. Lo que pasa es que como cuando contaba ciertas cosas, todo el mundo se lo tomaba como que a la ligera, ¿no? Es brutal lo que estamos escuchando y viendo. Es, no sé qué, no tiene nombre, ¿no? No sé si lo hemos visto. No, porque esto es lo otro. Vamos a continuar, ya queda poquito. Ay, perdón. Ahora. Además de estos episodios que sucedían lejos de las miradas de los otros, también en público Julio Iglesias trataba a Rebeca de una manera que a ella le hacía sufrir delante de sus compañeras. Me decía cosas feas, como que yo no era quien, y estos comentarios le afectaban en particular cuando sucedían en Bahamas, un país que no era el suyo. Estaba en su casa tratándome fatal, hablándome mal, regañándome y ofendiéndome delante de las otras chicas, y lo que hacía era llorar porque, ¿qué iba a hacer yo? Te sientes obligada a hacerlo, dice Rebeca respecto a las presiones sexuales. La mayor parte de las veces, nunca pensé en el temor a perder mi trabajo. Era algo que él te forzaba a hacer. Generaba como un poder en ti, de que tú lo tenías que hacer sí o sí, explica. Llegó un momento en el que sintió que no podía más. Ya había renunciado varias veces al trabajo, pero sus empleadores la convencían para que continuara. Sufrió episodios de presión en el pecho y taquicardia, lo que le llevó a realizarse unas pruebas médicas, las cuales ha podido comprobar este periódico. En una llamada telefónica, Rebeca le contó a Julio Iglesias, llorando, que quería abandonar el empleo por sentirse mal y cansada, mientras él insistía en retenerla. En las semanas que vinieron después de su salida de la casa, Rebeca no podía parar de llorar. Yo era una chica de barrio, ignorante, por decirlo así, recuerda. Él abusó de mi inocencia, dice. Me utilizaron, me pisotearon, hicieron lo que quisieron conmigo en ese tiempo. Yo me acuerdo de mí misma más atrás y me tengo lástima, añade. Sufrí mucho. Rebeca necesitó terapia psicológica para procesar todo lo que vivió en las casas de Julio Iglesias. Entre agosto y diciembre de 2022, Rebeca mantuvo una terapia psicológica con el neuropsicólogo de iniciales A. M.
Su nombre se ha ocultado para proteger la identidad de Rebeca. Con su autorización, el diario.es y Univision Noticias han confirmado con el especialista que Rebeca le relató los abusos sexuales que, según ella, vivió en la casa de Julio Iglesias. El terapeuta, licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y máster en neuropsicología por la Universidad de Salamanca, aseguró que, cuando Rebeca contó lo sucedido, lo hizo con mucha vergüenza y que llegó a la terapia con un trastorno de ansiedad. Él recuerda cómo ella le contó que sufrió penetración con los dedos y que Iglesias la obligó a estar con otra chica. Ella podía decir que se sentía obligada aunque no supiera decir exactamente por qué. Porque no era que le pusieran una pistola en la cabeza ni que le pusieran un cuchillo. Él le hacía sentir muy mal, añade. Es brutal toda la declaración que estamos escuchando. El neuropsicólogo concluyó que Rebeca sufría depresión por distimia, un tipo de depresión persistente a lo largo del tiempo, incluso antes de su paso por la casa de Julio Iglesias. Consultado sobre si ese trastorno pudo haberse agravado a raíz de las agresiones que ella denuncia, A.M. responde afirmativamente. Le había afectado enormemente, sobre todo en síntomas relacionados con autoestima. Muchos de los síntomas que se encuentran en una persona con depresión se habían agravado en el caso de Rebeca, de manera significativa. Un abuso de poder pese a que iba en contra de las normas de la casa. Rebeca mantuvo una relación con un hombre de nacionalidad española cuando aún trabajaba para Julio Iglesias. El diario.es se ha puesto en contacto con esa persona, que confirma que la mujer le contó entonces lo que estaba sucediendo en la casa. Raúl, nombre ficticio, la empujó a irse de allí y la animó a denunciar, según han contado ambos, pero Rebeca sentía miedo y no lo hizo. Me decía que en cierto momento ella le había dicho que no quería hacer eso más, permitir las agresiones sexuales, y que el otro, Iglesias, se había cabreado, recordó Raúl. Lo que pasaba es que él, Iglesias, estaba abusando de una situación de poder muy grande. Cualquier cosa que él dijera tenía mucho impacto sobre ella, había una manipulación ahí, dice este hombre, 3 años después de lo ocurrido. Este periódico ha cotejado con Raúl el relato que Rebeca ha proporcionado en varias entrevistas a lo largo de 2 años. Además, esta persona ha aportado diferentes pruebas documentales registradas en 2021 y que son coincidentes con los testimonios. Además de Raúl, 4 personas contactadas por el diario.es afirman que conocieron a Rebeca mientras trabajaba para Julio Iglesias. Una de ellas confirma que era llamada a su habitación por las noches y que Rebeca comenzó a manifestar síntomas preocupantes, como agotamiento, tristeza y episodios de llanto. Es gracioso porque esta foto que estáis viendo aquí, aunque no salen las caras, son las empleadas domésticas de la casa de Julio Iglesias, el cantante, con el uniforme. Muy recatadito, ¿no? Qué cosas, ¿no? Es curioso. Curioso, ¿lo veis? Muy curioso. Demasiado fuerte. Bueno, vamos a continuar porque, como veis, es brutal. Este medio ha accedido a 2 pruebas documentales que constatan la relación laboral de Rebeca con Julio Iglesias. La constancia de trabajo, un documento firmado por los empleadores que da fe de dónde, cuándo y para quién se ha desarrollado el trabajo. Así como un visado laboral como empleada de Julio Iglesias en Bahamas. Además, este periódico ha tenido acceso a reconocimientos médicos, fotografías y conversaciones de WhatsApp que prueban cómo se desarrollaba la relación laboral. Rebeca interactuó con Julio Iglesias tiempo después de haber abandonado la casa, en marzo de 2023. Ella explicó que, antes de ser contactada por el diario.es y en un esfuerzo por conseguir pruebas de lo sucedido, le envió un mensaje de WhatsApp diciéndole que lo quería mucho y que quería hablar con él. Iglesias la llamó, pero ella no pudo responder. Rebeca afirma que no insistió más. En octubre de 2024 ella dio la primera entrevista a este periódico y, en septiembre de 2025, a Univision Noticias. La señorita Laura trabajó como fisioterapeuta personal de Julio Iglesias durante varios meses, tanto en la casa de República Dominicana como en la de Bahamas. Ella pertenecía al grupo de empleadas a las que llamaban señoritas y que contaban con más estatus y mejores condiciones laborales que el servicio, las empleadas domésticas.
Mientras estas últimas compartían baño y habitación, las señoritas tenían un espacio para ellas solas y más tiempo libre. Una separación muy clasista, según Laura, a quien también llamaba la atención la manera en la que las chicas del servicio recibían a Julio Iglesias. Todas en línea en la puerta, con las manos a la espalda, sonriendo, vestidas con ese uniforme que a Laura le recordaba a las esclavas de la época del libertador venezolano Simón Bolívar. Pues sí. A diferencia de las empleadas domésticas, que trataban con la house manager para acordar las condiciones del trabajo. Uy, house manager. Laura recibió directamente la llamada de un hombre con acento español muy marcado. Me dijo: te habla Julio Iglesias, ¿estás lista para que te cambie la vida? Y vaya si me cambió la vida, recuerda. Eran los primeros días de enero de 2021. Si bien, al principio, él se mostró servicial, más adelante la fisioterapeuta asegura que fue humillada en repetidas ocasiones. En la primera semana de trabajo en Punta Cana, Iglesias le mostró una nevera donde guardaba cervezas de una marca española y le ofreció que tomara una siempre que quisiera. Poco después, cuando vio cómo Laura se servía una, le gritó y le reprendió por ello delante de otras señoritas, las cuales bajaron la cabeza, según cuenta Laura. En otra ocasión, el cantante la regañó por tomarse una sopa que él había dicho que estaba aguada. «Me estás dejando mal a mí». Recuerda Laura que le dijo. Se enojó mucho y me hizo abandonar la mesa. Cogí mi plato y me fui a terminar de comer a la cocina. Yo hasta ese momento no había entendido que vivíamos en dictadura, o sea que debíamos simplemente decir o hacer lo que él decía, no importaba el criterio propio, explica. Brutal, ¿no? Brutal. Vamos a continuar porque esto es brutal. Cuando se molestaba, era muy ofensivo. Un día nos peleamos muy feo porque no le retiré a tiempo una compresa fría durante la sesión de fisioterapia. Me encerré a llorar en una habitación. Él me llamaba y yo decía que no iba a salir porque no quería seguir escuchando sus ataques. Entonces, una de las chicas vino a buscarme. Me dijo que yo necesitaba ser valiente y que tenía que ir porque si no iba a ser peor. Laura accedió y salió de esa estancia, que era una despensa refrigerada. Después de eso, él me llevó en el carrito de golf por el jardín hasta la habitación en la que yo dormía, ya que es una casa muy grande. Me dijo muchas cosas y, al final, me agarró la rodilla y me dijo: yo te perdono, y te voy a dar una segunda oportunidad. Entonces, me pregunté qué estaba pasando ahí. Yo pude haber cometido un error, pero él me estaba humillando, ofendiéndome, gritándome. Laura tenía que atender al cantante 2 veces al día. Por la mañana pensaba: Dios mío, ya amaneció. No quiero salir de aquí, de la habitación. Siempre estaba con miedo a qué hacer o qué decir y acabé entrando en una depresión muy fuerte, recuerda. Te llamaba la atención y te humillaba en público, a la hora de comer, delante de todos los que estuvieran en la mesa, porque esas cosas no te las decía en privado. Casi siempre la hora de comer era una tragedia. Si comías mucho era porque comías mucho. Él siempre decía que estaba gorda y que tenía que bajar de peso, señala Laura. Varias mujeres señalan que la obsesión de Julio Iglesias con que sus empleadas estuvieran flacas. Una asegura que incluso las hacía pasar por la báscula para controlarles el peso. Brutal, La fisioterapeuta recuerda que las mesas a la hora de la comida eran opulentas, se ponían en el centro varios platos y los comensales Julio Iglesias rodeado de un grupo de mujeres. Casi siempre empleadas, pero en ocasiones también invitadas se servían. 2 semanas después de comenzar a trabajar para el artista, durante un almuerzo y delante de varias personas, Julio Iglesias le preguntó a Laura si sus pechos eran naturales u operados. Yo me había operado, así que él me dijo: muéstralos, relata. Dice Laura que era difícil saber cuándo Iglesias hablaba en serio y cuándo en broma. Laura se negó, pero él la llamó boluda y le aseguró que todas los mostraban, y que en España era normal porque las mujeres andan con los senos al aire en las playas. Bueno, Algunas de las mujeres mentira. que había en la mesa, entre ellas 2 encargadas, le animaron a hacerlo. Entonces yo, por presión o por no decir que no, me levanté y los enseñé. A mí me parecía que no era normal, pero desde que entré a esa casa me di cuenta de que todo era fuera de lo común, que no se maneja de la manera profesional que tú esperas, dice. Te hacen creer que es una familia, pero hay límites, hay reglas, hay cosas que vas aprendiendo a golpes.
Bueno, a ver, que parece que aquí lo cuenta. Estoy trabajando. Este es mi trabajo. Vamos a escucharla. Es brutal, ¿eh? Es brutal, de necesidad. Vamos a continuar con la declaración porque son dos. Hemos visto la primera. Vamos a escuchar el vídeo, hombre. Ven, acércate. Yo me acercaba, pues, que Brutal. tiene dos personalidades. Una personalidad es encantadora, que quiere hacerte sentir lo más cómodo. Confidently live your life Una online. personalidad súper déspota. McAfee helps you monitor the dark web for your email En ese addresses. momento, pues, yo no lo sabía. Credit card. Bueno, ¿y ahora qué pasa aquí? Orange, pero ¿qué Orange? A ver, nos hemos quedado aquí, ¿no? A ver, yo creo que sí. Vamos a ver. Acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba y me cogía los senos una vez. No, yo me sentía a salvo de que no me la hiciera, ¿sabes? La verdad es que esto es brutal, brutal. Una personalidad es encantadora, que quiere hacerte sentir lo más cómodo, y una personalidad súper déspota, que busca quebrarte, humillarte y pisotearte. En ese momento, pues, yo no lo sabía. Todo esto lo fui como descubriendo. ¿Qué descubrimientos? Bueno, pues aquí tenemos... Vamos a leer un poquito más, porque las declaraciones, como veis, no tienen desperdicio ninguno. Esta ex trabajadora doméstica se dio cuenta de que pasaba algo extraño en la casa, pues recibía muchas advertencias, como que las empleadas hablaran entre ellas. Mucho menos que tomaran fotos o vídeos. Teníamos prohibido hablar de lo que pasara allá, recalca Carolina. A pesar de la prohibición, los comentarios en voz baja tenían lugar, afirma esta mujer, que fue testigo de los paseos de Iglesias en el carrito de golf acompañado de algunas de sus empleadas. Así como de los mensajes o las llamadas para que Rebeca acudiera a la habitación de Julio Iglesias. O sea que hay... Carolina señala que en al menos 3 hay testigos, que lo confirman. A eso de las 11 de la noche. Nosotras pensábamos que ellos tenían tal vez una relación sentimental consentida, dice Carolina. Tiempo después, cuando ni ella ni Rebeca trabajaban en la casa, supo por esta última que no era así. Ella me confirmó que tuvieron una relación íntima, pero que no fue por voluntad propia, como yo pensaba, señala. Ella me confirmó que no, que fue un abuso en verdad. Carolina afirma que nunca sufrió abusos sexuales por parte de Julio Iglesias. La cocinera. Gladys, nombre ficticio, una excocinera de la casa entrevistada por el diario.es y Univichan Noticias en la región dominicana de la Altagracia, afirma que ya en 1999. Cuando ella trabajó en la villa de Punta Cana, Julio Iglesias era una persona muy agresiva y que siempre andaba en el patio pelado y vociferando. Esta es Gladys, la ex cocinera, y como veis, parece que hay testigos. Bueno, vamos a ver el vídeo. Siempre me dijo, mira, vas a trabajar con la persona más importante. Ah, no, esto lo hemos visto. Vamos a escuchar. Uy, qué mal lo he pillado. Este pedacito del testimonio de la cocinera. A ver qué dice. El testimonio de la cocinera apunta que el ambiente de la casa de Punta Cana le hizo sentir incómoda y que como además el horario se extendía hasta tarde para servir la cena cerca de las 11 de la noche, acabó abandonando este trabajo tan solo 6 meses después. La mayoría de los testimonios recogidos en este reportaje son mucho más recientes, pero coinciden en señalar que esa casa no era un lugar fácil donde trabajar. Gladys afirma que a uno de los empleados con los que coincidió en 1999 se le estaba cayendo el pelo por el ajetreo y los insultos del cantante. Por cualquier cosa se irrita, recalca. Y Univichan Noticias corroboró el testimonio con ese ex empleado, quien confirma haber perdido parte del cabello por el estrés causado por los brotes de ira de Iglesias. A pesar del poco tiempo que ha pasado, Rebeca y Laura sienten que han vivido una transformación tras su salida de la casa. Ahora soy una mujer y he aprendido muchas cosas, dice Rebeca, pero cuando llegué allí tenía 22 años y mucha inocencia, él jugó con eso.
Ha dado el paso de hablar para estar en paz consigo misma y por un pensamiento que no le abandona. Que haya una Rebeca como yo que no se sepa defender. A esa otra Rebeca quiere decirle que no se quede callada. Quiero mandarle un mensaje a las chicas que están allí dentro, que piensan que no tienen salida, que tienen miedo a hablarle. Me gustaría hablarle a una chica que en un futuro piense ir a trabajar allí, que sepa cómo es la vida allí, que no vaya ciega como yo, añade. Fui buscando un trabajo, buscando una manera de crecer y me encontré con alguien que me destrozó la vida. Bueno, y para acabar este tema, vamos a ver lo que se ha dicho hoy en la televisión española cuando ha saltado todo este mare magnum, toda esta información, toda esta bestialidad en los medios. Por cierto, vamos a escuchar a una abogada comentar sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que hay encima de la mesa. Quiero preguntar sobre la legalidad de obligarle a alguien a enseñarte el móvil o hacerle una revisión ginecológica. Lo digo porque pues, si tú tienes una enfermedad de transmisión sexual no entiendo por qué lo tiene que saber nadie. A ver, he tenido a bien... Esto es porque le está preguntando, porque el mismo Julio Iglesias, como hemos visto, hemos escuchado, les pedía esa documentación. Investigar la legislación en República Dominicana, el Código Penal es muy similar al nuestro, los tratados internacionales de derechos fundamentales también, y tan ilícito es toda esta, vamos a decir, yo desde la presunción de inocencia me muevo ahí. Y la hipótesis de que esto fuera cierto, tan ilícito es, sobra decir, las agresiones sexuales, que como decíamos antes están castigadas incluso con casi más severidad que en España, de 10 a 15 años, e incluso ahora ha habido una reforma en el Código Penal que sube las penas allí en República Dominicana hasta 20 años, pero igualmente es ilegal allí como lo es aquí, porque además tienen suscritos tratados que protegen los derechos fundamentales, prohibir, es absolutamente coactivo, que tengan relaciones personales fuera o obligarlas a enseñar algo tan personal como es un teléfono móvil, y ni qué decir tiene que tienen incluso una legislación concreta que prohíbe pedir pruebas médicas, incluso por ejemplo para acceder, evitando la discriminación sexual, para acceder a un trabajo de VIH, y ya ni te cuento pruebas ginecológicas. Así que aunque creo que se ampararon en la idea de que es que era época de pandemia y que querían controlar, no, la realidad es que allí hay una legislación muy restrictiva en cuanto a intentar evitar la discriminación en el trabajo, y por tanto esas pruebas médicas también conculcarían la legalidad. El reportaje del diario.es es tan extenso que incluso cuenta episodios de cómo se animaba a las mujeres a beber antes de subir a la habitación de Julio Iglesias para desinhibirse. Ahora vamos con es esto. casi una trata organizada de mujeres destinadas Es una trata organizada, es lo que está diciendo la Audiencia Nacional. a la explotación sexual Junto con de lesiones forma continuada. y agresión sexual es una de las acusaciones que investiga Fiscalía de la Audiencia Nacional. ¿Pero por qué conocemos todo esto? Bueno, y como veis, ahora para terminar ya este tema, y ya no pasamos al siguiente, han salido a la prensa internacional, de New York Times, entre otros periódicos, todo esto, ¿no? Ya que todos sabemos que el cantante es muy conocido a nivel internacional. Bueno, pues esto es lo que en principio se tiene con el caso que ha saltado ahora a todos los medios de comunicación a nivel mundial del cantante Julio Iglesias, padre, como habéis dicho en el chat, de Enrique Iglesias. A ver si se toma o no se toma, la Audiencia Nacional toma la denuncia y iremos informando, pero como veis, hay testigos, hay fotos, hay pruebas suficientes para la incriminación, como hemos escuchado, por delito de trata, entre otros, de Julio Iglesias.